Hola, muy buen día. Les saluda Suanis Aguirre. Qué bueno que están en nuestra compañía a través de Suyapa FM Stereo 102.1, por Suyapa TV y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales, especialmente en el YouTube. Un saludo para todos ustedes que siguen siempre el programa. Fíjense qué interesante el tema que vamos a tratar esta mañana, es la hipertensión arterial, pero usted sabe que hay muchas condiciones o muchas condiciones que se correlacionan con la hipertensión arterial. Antes de presentar a mi invitado se lo voy a mencionar: infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria, angina de pecho, aterosclerosis, derrame cerebral, vaya tomando de nota, insuficiencia cardíaca, fibrilación articular, arritmia, paro cardiorrespiratorio, enfermedad renal periférica, hígado graso, prediabetes, diabetes tipo 2, obesidad. Bueno, y no terminaría, creo, de mencionar las condiciones que se relacionan con la hipertensión arterial. Para hablar de este tema me acompaña el doctor Jorge Ochoa, cirujano cardiovascular, quien esta mañana, pues, pese a sus ocupaciones, ha decidido tomar este tiempo porque es importante conocer de la hipertensión arterial. Bienvenido, doctor. Suani, mucho gusto, feliz día, que tengan todos un maravilloso día. Espero que estén magníficamente bien a pesar de todas las situaciones que nos ocurren en este país. Y es un muy bonito tema el que Suani ha escogido. ¿Sabían ustedes que el 50% de la población hondureña, cuando ya tiene 50 años, padece de la presión? O sea, no es una cifra que me estoy inventando, sino que hay una estadística muy marcada, doctor. La mitad de los hondureños que han cumplido 50 años padecen de la presión. ¿Me permite explicar un segundito qué es esto de la hipertensión arterial? Sí, porque se me sube la presión, dice la gente. ¿Qué es esto de la presión? Todos nosotros, en Honduras, en otros países del mundo esto no ocurre, pero todos nosotros se nos ha ido el agua de la casa. Entonces, más ahora. Más ahora, sí, se nos ha ido el agua de la casa. Entonces haga de cuenta que usted llega a su casa, abre el grifo y no sale nada de agua. Pero en algunos momentos, cuando el agua ya vino, sale el chorrote a gran presión, ¿sí? Esto es, si lo aplicamos a nuestras arterias, hay personas a las cuales tiende a bajárseles la presión de la sangre dentro de la tubería. En este caso, en nuestra casa, el agua dentro de la tubería que viene del SANA, y en nuestro cuerpo es las arterias que llevan sangre. Entonces, en algunas personas la presión tiende a bajarse porque hay poco líquido, digamos, o las arterias están muy sanas, pero en otras personas la presión del líquido dentro de la sangre dentro de la arteria es muy alta y mantiene comprimida la arteria hacia afuera, o la arteria comprime mucho la sangre. Hay una gran cantidad de factores. Haga de cuenta usted que viene súbitamente el agua de la tubería del SANA y hasta una tubería se rompió. Hemos visto, nos ha ocurrido, el vecino le ha pasado. Más o menos este es el ejemplo más parecido en la vida cotidiana que yo les podría contar de qué es la hipertensión arterial. Que hacemos una aclaración, no es que hay más sangre en el cuerpo, es el mismo, es la misma cantidad de sangre, ¿o no? Sí y no. A ver. Sí y no. Primero habría que explicar cómo es que terminamos siendo hipertensos. ¿Por qué se nos puede subir la presión? ¿Por qué es tan frecuente después de los 50 y tantos años, o a medida que nos vamos todos volviendo viejos, terminamos hipertensos? Permítanme decirle que a todo nuestro cuerpo le salen canas. Por lo menos así lo llamo yo. Nuestras venas, nuestras varices, bueno, nuestras venas se vuelven canosas o se vuelven arrugadas y eso se llama varices. Nuestras arterias se vuelven viejitas, canosas, arrugadas y se llama hipertensión arterial o aterosclerosis. Nuestros ojos se vuelven canosos, arrugados, entonces ya se llama presbicia. Entonces es simplemente el ir envejeciendo. Sí. A medida que vayamos envejeciendo, el 100% de nuestros órganos van a ir funcionando menos. Y eso, el que no quiera, que se vaya un guindo y se tire, pues, porque, para que no llegue a viejo, porque no, va a seguir envejeciendo todo nuestro cuerpo. La cuestión es tratar de envejecerlo más dignamente. ¿Sí? Y que saber que ese momento va a llegar. Que si vamos a ser hipertensos mañana, ¿por qué no serlo mejor dentro de 40 años? ¿No? Entonces aquí hay ciertas medidas. Hay personas que nacen con la predisposición para ser hipertensos y eso no lo podemos cambiar. O personas que por malformaciones desarrollan hipertensión. Por ejemplo, tenemos niños hipertensos. Niños hipertensos. Sí, hay muchos niños hipertensos. De esto se encargan los pediatras. Hay cifras especiales para tratar a los niños hipertensos. Pero ya los adultos que nos vamos volviendo hipertensos, esto viene más
es secundario más a nuestros malos estilos de vida, como siempre. Vienen relacionadas a un montón de enfermedades, como usted decía ahorita. Casi todo nuestro cuerpo, bueno, a todo nuestro cuerpo llegan arterias, venas, a todo nuestro cuerpo llega sangre y por ende se necesita arterias y estas empiezan a dejar de funcionar y ahí es cuando nos aparece la hipertensión arterial. Sí, pero yo le hacía la pregunta, doctor, de la sangre. No es que a veces dice la persona, ay, que soy hipertenso porque mi sangre es muy gruesa, o porque soy hipertenso porque mi sangre es muy rala. Sí. No hay una condición. Por ejemplo, para si una persona, si en este momento a mí me colocan así en un hospital, en una camilla, y me ponen un suero, mis riñones están acostumbrados a filtrar de alguna cantidad de líquido. Pero si me ponen 2 litros de suero en este momento y me los dejan ir muy rápido, la presión se me va a subir, porque hay demasiado líquido dentro de la tubería, ¿sí? Entonces esto puede causar una hipertensión momentánea. Y mi cuerpo lo va a asimilar, hey, aquí hay mucho líquido, empecemos a orinar de más. Entonces empieza a orinar de más, sí, o empiezan otros procesos a través de los cuales se elimina líquido en el cuerpo. Pero eso es un cuerpo que todavía se encuentra relativamente normal. Hay personas que acumulan demasiado líquido, pero sus mecanismos de defensa ya no se encuentran normales. Como por ejemplo, ¿cuáles son? Se hablaba mucho en el pasado del consumo de sal. Sí. Sí, todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que no hay que comer sal porque y no hay que echarle más sal. Eleva la presión arterial. Se le eleva la presión. Bueno, fíjese que ahora se han descubierto otras cosas. Sí. Que no es la sal en sí la que ocasiona la elevación de la presión arterial, sino que son muchos otros factores que vienen acompañados. Si ya esa persona, por ejemplo, yo soy medio prieto, trigueño. Si yo me pongo en el sol, rapidito quedo bronceado. ¿Sí? Pero si agarramos uno de estos muchachos gringuitos, mochileros que nos vienen al país de vacaciones y lo ponemos en Islas de la Bahía y lo dejamos al medio, se pone rojo, no se broncea. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene la predisposición para broncearse, el de él no. Claro. ¿Sí? ¿Hay algo malo aquí? No hay nada malo, simplemente que somos cuerpos distintos. En la presión arterial y las arterias también existe una predisposición. Si yo tengo la predisposición para desarrollar hipertensión arterial, como la hay en mi familia, esto no es una suposición, es cierto, entonces si yo maltrato mi cuerpo de alguna manera, yo tengo más posibilidades probablemente que usted de desarrollar hipertensión arterial. ¿De qué manera se puede maltratar el cuerpo o se pueden maltratar las arterias? Consumiendo exceso de grasa, tabaquismo, una vida sedentaria, consumiendo exceso de sal, pero queda allá, ¿verdad? Como uno de los últimos factores, eso es lo que quería aclarar. La sal sí, no tenemos que consumirla en exceso, pero ahora se ha descubierto que hay más antes que ella. Tengo una pregunta con esto de los líquidos, doctor. Decían, bueno, podría darse una hipertensión momentánea en el caso de una persona que se le exceda el suministro de líquidos o suero, ¿verdad?, vía endovenosa. Sin embargo, ¿qué pasa con una persona que consume mucho líquido? Es decir, toma cantidades de agua, supera los 3, 4 litros. Fíjese que y es hipertensa. ¿Esto le puede afectar de alguna manera? No. Teóricamente sus riñones se van a encargar de filtrar toda esa situación y de disminuir la cantidad de líquidos que tienen. Sí. Hay una relación a la que no me gustaría meterme mucho, porque siempre en televisión trato de hablar lo más sencillo posible. Hay una relación entre líquidos, electrolitos. Bueno, y la gente se preguntará, ¿qué son los electrolitos? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Los electrolitos son, dentro de esta botella de agua, o de la mayor parte del agua que nosotros consumimos, ahí hay sales, hay calcio, hay bicarbonato, hay otras cositas flotando que nosotros no llegamos a verlas. El agua, ¿ha oído usted hablar del agua destilada? Todos hemos escuchado hablar del agua destilada. El agua destilada es un tipo de agua que no tiene nada. Y eso nos puede resultar tóxico, porque nosotros no necesitamos únicamente agua, también necesitamos los electrolitos que están contenidos dentro de la botella o dentro de la mayor parte del agua que consumimos. Algunas personas no consumen suficientes electrolitos a través de agua, pero lo pueden consumir a través de su comida. Por ejemplo, una fruta, un vegetal, la carne, tienen electrolitos, tienen sodio, potasio, magnesio, todo lo demás. Ahora, ¿qué ocurre cuando se toma demasiada agua? Que puede ocurrir, eleva la presión arterial por un momento, pero puede ocasionar daño por disminución del sodio, porque esto no tiene suficiente sodio, suficiente potasio, suficiente calcio, y aumenta el volumen de líquido en la sangre, pero no los electrolitos.
¿Han oído hablar ustedes de cuando a un niño le da diarrea, que tiene la diarrea severa, que casi termina hospitalizado, que tiene una deshidratación hidroelectrolítica? O sea, perdió líquidos y perdió electrolitos. Si nosotros consumimos excesos de agua, podemos terminar también dañados por falta de electrolitos y otras situaciones. Muy bien, doctor. Voy a hacer una breve pausa. En un momento regresamos con el tema. Estamos hablando de la hipertensión arterial. Lamentablemente, las cifras van en aumento. Y en aumento en personas aún más jóvenes. Antes se decía, bueno, es hipertenso porque es adulto mayor. Y como decíamos, ya pasó cierto tiempo, un estilo de vida que quizá por muchos años le llevó a una hipertensión, la edad, pero ahora gente muy joven está padeciendo de hipertensión arterial. Me quedo con una pregunta, me la responde al regreso, doctor. ¿Quiénes son más propensos a ser hipertensos? ¿Mujeres o hombres? Me lo responde al regreso de la pausa. Continúe con nosotros. Este es su programa Con Salud. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Les saluda Suani Zaguirre. Este es su programa Con Salud, un espacio destinado para que usted aprenda a cuidarse desde casa, aprenda a valorar la salud desde su casita. Bueno, hoy estamos hablando de la hipertensión arterial en compañía del doctor Jorge Ochoa, cirujano cardiovascular. Me quedé con una pregunta, ¿verdad? Antes de la pausa le decía, ¿quiénes somos más propensos, las mujeres o los hombres, para ser hipertensos? Hay una situación que yo quisiera aclarar en este momento y es una idea. Nosotros trabajamos, los cirujanos cardiovasculares, trabajamos mucho con pacientes o con personas viviendo con diabetes, ¿sí? Que por cierto, el 25% de la población hondureña adulta es diabética o prediabética. Entonces, si eso no es serio, 50% de la población arriba de 50 años es diabética. Es hipertensa. Sí. Y 25% es diabética. Se acaba de considerar, eso ya lo podemos tratar de esta manera, que la enfermedad, la diabetes mellitus no es únicamente una enfermedad metabólica, que generalmente quien lo ve es un endocrinólogo, ¿no? O un internista. Pues ahora resulta que la diabetes mellitus, con mucha razón, es considerada una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque afecta todos los órganos. De la misma manera podemos hablar de la hipertensión arterial, que ya sabíamos que era una enfermedad cardiovascular, no necesariamente metabólica. También tiene su metabolismo, ahí es raro. O sea que también lo puede ver un endocrinólogo. Ahora, la hipertensión arterial es definitivamente una enfermedad cardiovascular. Lamentablemente, nosotros los hombres al inicio, mientras estamos relativamente jóvenes en edad productiva, o sea, ¿cuánto es la edad productiva de un hombre? De los altamente productiva, ya de los 20 a los 60 años, el momento de mayor productividad. Pues en ese tiempo es donde nosotros tenemos más propensión, alrededor de los 45, a comenzar o desarrollar hipertensión arterial. Sí. ¿Qué ocurre con las mujeres? Las mujeres tienen una gran bendición, los estrógenos y todas las hormonas de las que ellas están rodeadas mientras se encuentran en edad no productiva, reproductiva. Sí. O sea, desde que comienzan con su primera menstruación hasta su última menstruación, hablamos de edad reproductiva, cuando una mujer puede salir embarazada. ¿Qué edad? Desde los 12 años, 15 años, 14 años, hasta los 42, 51, qué sé yo. En todo este tiempo, las hormonas, las glándulas de las mujeres, secretan hormonas que les protegen contra la mayor parte de enfermedades cardiovasculares. Por ende, ser hipertenso es un poquito más tardadito. No es que las enfermedades cardiovasculares andan casi 50 y 50. Igual. Pero un día, la mujer deja de menstruar. Sus estrógenos o sus hormonas comienzan a desaparecer, a declinar. Puede aumentar la testosterona, que son las hormonas masculinas, porque las mujeres también tienen estrógenos, ¿verdad? Y nosotros también tenemos de las otras. En menor cantidad. Entonces, en este momento, desde un punto de vista cardiovascular, prácticamente las mujeres se comienzan a convertir en lo mismo exactamente que un hombre y con los mismos riesgos. Algunas veces hasta más riesgos por un sesgo diagnóstico que tenemos. Entonces sí, es casi a la par. Nada más que el 50% de los, por decir algo, de los humanos al morir vamos a ser hipertensos. Nada más que los hombres vamos a comenzar un poquito más temprano y las mujeres un poquito más tarde. Lo que varía no es qué tan frecuente es, sino en qué momento se presenta. Sí. Algo muy importante, doctor, y muchas veces la gente escucha el término, se me subió la presión, ando la presión alta.
¿verdad? Cuando hablamos de la presión alta nos referimos también, este problema viene de la hipertensión. Es exactamente sí, es lo mismo. Hiper es alto, es una palabra en latín. Por ejemplo, miren la imagen que tenemos en este momento en el televisor. La describimos para la gente en la radio también, doctor. Exactamente. Bueno, tenemos la imagen de una arteria. No sabía que estábamos en radio. Está bien en radio, sí. Tenemos la imagen de una arteria y adentro de ella hay una obstrucción que se ve como un sarro amarillo, gordo, que va tapando el interior de la arteria, como una tubería que le va creciendo lodo por adentro. Bueno, nosotros tenemos las arterias donde va la sangre con oxígeno y nutrientes e imagínense que le va creciendo como óxido adentro de la arteria. Esto se llama placa ateromatosa. Entonces, ahora, trate de imaginar la velocidad a la que va la sangre por una arteria y de repente se encuentra una obstrucción que tapa el paso durante la mayor parte de la arteria. La presión en ese sitio aumenta. Sí. Ahora imagínense que estas obstrucciones las contamos con ellas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Eso puede aumentar también la presión arterial. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial, por ejemplo? Sobrepeso, insisto. El sobrepeso a nadie de nosotros nos sirve para nada. Bueno, sí tiene una gran utilidad el sobrepeso. Sirve para darnos trabajo a los médicos, porque solo es causa de muchas enfermedades. Centenares o miles de enfermedades, casi todo está relacionado con el sobrepeso. Entonces, el sobrepeso, vida sedentaria, permanecer mucho tiempo sin hacer nada, aquellas personas que son amantes de la inactividad de la televisión y no salen a caminar, a hacer un deporte. El tabaquismo es una de las causas principales de hipertensión arterial. El envejecimiento, lógicamente, como ya les decía hace un rato, a medida que nos vamos volviendo viejos, las cositas van funcionando un poquito más difíciles, ¿verdad? Y eso hay que tratar de... trabajo de nosotros y de los pacientes es tratar de que todos envejezcamos con dignidad, pero que las cositas nos van a funcionar un poquito peor, pues eso es un hecho. También tenemos otros factores predisponentes, como por ejemplo el hecho de desarrollar hipertensión arterial durante el embarazo, hipercolesterolemia, trigliceridemia, problemas cardíacos y un sinnúmero de otras situaciones, ¿no? Es una cuestión que nos llama la atención porque muchas veces, doctor, las personas son asintomáticas, no presentan ningún malestar y llegan con cuadros bastante severos o con crisis que podrían llegarle a causar una de las condiciones que mencionamos al principio, un infarto, un derrame, bueno, por mencionar alguna cosa. Fíjese que bueno, probablemente yo podría resumir que eso que acaba de mencionar usted es tal vez el punto más importante de toda esta hora que vamos a estar aquí. Porque la gente, porque usted acaba de mencionar un mito, un gran mito que existe con respecto a la hipertensión arterial o a la presión alta. Y es el hecho de, no, yo no siento nada, a mí solo cuando me duele la cabeza es que yo creo y me tomo un ajo y se me quita. Ajá, siga creyendo con eso. La hipertensión arterial existe aunque usted no sienta nada. Probablemente la primera vez que se dé cuenta de que padece de la presión y se le sube la presión fue el día que le dio un infarto, o fue el día en que le dio un derrame cerebral, o el día que se le desprendió la retina de un ojo. Tenemos un gran número de causas. Al mismo tiempo, la diabetes, o sea, el azúcar en la sangre, tampoco da signos. Sí. No, es que yo no padezco la presión y que yo no siento nada, fíjese. No, entonces a mí no me duele la cabeza como a mi abuela que le dolía la cabeza cuando le subía la presión, entonces a mí yo no padezco de eso. Ajá, siga creyendo en pajarito. Bueno, iba a decir un refrán del pueblo de mi mamá, pero bueno, este probablemente sea el consejo más importante de toda esta reunión. Hay que revisarnos. La mayor parte de nosotros, ya casi el 50% de la población hondureña es adulta. El 50% casi también son niños. Entonces, ¿qué significa? Ese 50% adultos, tenemos que estarnos revisando periódicamente para saber si realmente somos o no hipertensos. Por ejemplo, si a Suani o a mí en este momento nos toman la presión, muy probablemente como estamos en una situación de estrés, tenemos que el programa salga bien, que todo, probablemente si nos toman la presión va a estar alta, más arriba de lo normal. Pero terminamos el programa y vuelve a bajar. Si usted en este momento sube las gradas, sube caminando hasta la Leona, probablemente se le va a subir la presión. Se sienta en la banquita 5 minutos, se le vuelve a bajar. Eso es lo normal. Si en este momento yo me tomo este cafecito, se me tiende a subir un poquito la presión.
pero mi cuerpo está preparado para volverla a bajar después. Sí. No hay ningún problema. El problema es cuando la hipertensión o la presión de las arterias está sostenida a lo largo de mucho tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué daño va causando esto, doctor? Ok. Imagínense ustedes que dentro de esta tubería la sangre va con mucha presión, ya sea ya sea porque el corazón está haciendo mucha fuerza, o porque las arterias están muy envejecidas y ya no se dilatan, no juegan, porque las arterias también están vivas. Hace un movimiento. Exactamente, sí. Entonces se mueven. O el corazón está haciendo mucha fuerza, o la arteria ya no tiene esta facilidad, o hay mucha presión de líquido dentro de la arteria hacia afuera. Hay muchas formas de ver la hipertensión. ¿Qué va haciendo? Puede llegar a erosionar la arteria por dentro, y esto hace que el lodo y el barro que llamamos placa ateromatosa, como la grasa o el calcio dentro de las arterias, se vaya adhiriendo con más fuerza. Entonces la hipertensión puede causar y aumentar la ateroesclerosis, o sea, calcio dentro de las arterias. Y si tapizamos de calcio de una arteria, va a perder toda su movilidad y su vida y todo para lo que estaba diseñada. Claro. Y la luz de la arteria va a quedar obstruida, no Sigamos, va a pasarla. Va bajando, es la luz de la arteria, ese es el nombre correcto, el interior de la arteria, pero el verdadero nombre de nosotros es luz. La luz de la arteria se va a ir haciendo más delgada, lo cual va a aumentar la presión de líquido de sangre hacia atrás. Ahora, entonces eso va a tapar una arteria en algún momento, a una persona le va a dar un derrame, le va a dar un infarto, se le va a tapar alguna arteria de las piernas. Veamos otro efecto. No es únicamente porque deja de llegar sangre. Por ejemplo, mi abuela falleció de una crisis hipertensiva. O sea, no es algo que nos estamos inventando, ¿no? Mi abuela falleció de una crisis hipertensiva, estaba cambiando un medicamento antihipertensivo en este momento se le cambió a otro medicamento, porque ya era muy viejo y difícil de encontrar este medicamento, ¿sí? Entonces se decidió cambiarle a otro medicamento antihipertensivo, el cual no le regulaba adecuadamente la presión, tuvo una crisis hipertensiva y se le reventó una arterita en el cerebro. Y eso fue todo, ¿verdad? Hasta ahí llegó 45 minutos, o sea, no es algo que yo he leído en los libros, eso lo he visto infinidad de veces, aún en mi propia familia. Entonces, no solo es que las arterias se van tapando a veces, sino que también la presión es tanta que pueden reventarse. Entonces es lo que en algunas ocasiones llamamos derrame cerebral. Sí. También esta presión es tan fuerte que puede, y si no debo tener muchos pacientes que están viendo este programa, que están en diálisis de Honduras, que padecen de insuficiencia renal, que perdieron los riñones por hipertensión arterial. La presión era demasiada, y se terminó arruinando, pues. Sí. Es como que usted agarre una manguera, haga toda la presión y la ponga encima de una plantita. Pss, al rato va a perder toda la tierra, la planta se va a caer, se va a quebrar la maceta, y termina siendo un desastre. Imagínese esa arteria mandando mucha sangre hacia un riñón que está acostumbrado a tanta presión. Pero usted le mete una manguera de bomberos ahora, sí, lo hace perderse también. Entonces hay muchas manifestaciones de la hipertensión arterial. Voy a hacer una breve pausa, doctor, y me quedo con un interrogante. Dijimos que hay factores de riesgo: obesidad, sedentarismo, malos hábitos alimenticios, una serie de factores que nosotros podemos de alguna manera controlar. Sin embargo, ocurre algo. Las personas se preguntan: si me descubren hipertensión y yo cambio todos estos estilos de vida, ¿puedo dejar de ser hipertenso? Me lo va a responder al regreso de la pausa. Al regreso de la pausa, la respuesta continúa con nosotros en su programa Con Salud. Ya regresamos. Continuamos en su programa Con Salud. Gracias por seguir con nosotros esta mañana en compañía del doctor Jorge Ochoa, cirujano cardiovascular, hablando de hipertensión arterial. Me quedé con un interrogante y me imagino que en casa usted también se la ha hecho más de alguna vez o se la está haciendo si le acaban de diagnosticar como hipertenso. Existen factores de riesgo, como lo habíamos mencionado al principio: obesidad, sobrepeso también, estilos de vida no saludables, falta de ejercicio, ¿verdad? Claro. Una mala alimentación, ¿verdad? También el alto nivel de estrés. Hay personas que dicen: yo me hice hipertenso porque era muy estresado. Qué bonito tema, qué bonito. Eso está maravilloso porque nos afecta a todos. Ya lo voy a hablar de eso, sí. Y me hice hipertenso porque pasaba muy estresado o tenía una situación de preocupaciones en familia o qué sé yo. Son factores de riesgo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay el diagnóstico de la hipertensión?
Si esta persona deja atrás todos estos factores que le ha conllevado a la condición que ahora se le diagnostica, es decir, comienzan un nuevo estilo de vida, pueden dejar atrás la hipertensión, o una vez que seas hipertenso, nunca se deja de ser. Eso, tendría que contar varias anécdotas. Hasta el momento les tengo una mala noticia. La presión arterial, nuestro corazón y nuestras arterias, nuestro cuerpo, hay que tener mucho cuidado, es como un vaso de cristal. Una vez que lo quebramos, por muy buen pegamento que tengamos, tal vez no va a volver atrás. O sea, no es que yo dejé de ser diabético, yo dejé de tener hipertensión arterial, yo dejé de tener... hay que tener mucho cuidado. Quien ya es diabético y a quien se le ha diagnosticado hipertensión arterial, yo le recomiendo que no empiece a jugar con esa ruleta rusa, ¿verdad? De sí soy, no soy, me tomo la pastilla, no me la tomo, es que yo no siento nada, entonces dejé de tomármela. Un doctor allá una vez me recetó un medicamento para la presión arterial, pero yo, como no sentía nada, entonces me lo dejé de tomar. ¿Sabe cuántas veces he escuchado eso? Infinidad. Le tomamos la presión a la persona que está diciendo eso y tal vez anda la presión por las nubes. No creo que una persona deje de ser hipertenso arterial, aunque cambie ya el estilo de vida. Porque recuerden, las arterias están dañadas, obstruidas, y eso no vuelve atrás. No. Las suyas, las mías, las de todos nuestros televidentes. Ahí tengo una pregunta respecto a la hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia. Colesterolemia, correcto, lo dije bien. Es un exceso de grasa que se va acumulando en el cuerpo y especialmente en las arterias. Sí. Si esta persona cambia una dieta más saludable, hace que el colesterol bueno comience a trabajar y a limpiar esas arterias, podemos ayudarle de cierta manera a que la hipertensión quizá no se quite, pero merme en el daño que se pueda causar. El daño ya está hecho, entonces ahora ¿de qué manera vamos a ayudarle a nuestro cuerpo a sobrellevar esta situación? Por cierto, que nosotros mismos nos causamos, ¿verdad? No es que ahí no es culpa del médico, no es que usted solo o yo solo. Con nuestras actitudes nos llevamos a tener las enfermedades que tenemos. Nosotros nos creamos ese estilo de vida. Bien, yo creo que sí se puede ayudarle al cuerpo. Ya somos hipertensos, el daño ya está hecho, pero ahora, la pregunta es, ¿cuándo nos queremos morir? ¿Al final del año o dentro de 30 años? Eso también forma parte de nuestro estilo de vida. Ahora, ¿cómo queremos morir? ¿Queremos morir de un infarto dentro de 6 meses o quiero morir de viejito sentado en mi cama a los 90 y pico de años? También eso podemos modificar nosotros, podemos ayudar a que esto ocurra. No estoy hablando de las cuestiones de accidentes, que el señor, no, me estoy hablando de, si no ocurriera un accidente, no cae un meteorito de la luna aquí, si yo vivo un estilo de vida determinado, muy probablemente puedo imaginarme qué tipo de muerte voy a tener y en qué momento, ¿sí? Si ya somos hipertensos, no estamos, ya sabemos y mantenemos los mismos estilos de vida nocivo, dañino que nos causó la hipertensión, el proceso de deterioro cardiovascular es mucho más rápido. Sí, no es que el cambiar de estilo de vida nos va a regresar al pasado. Probablemente ya no. No. Probablemente ya es, ¿cómo decimos? Aletargar este proceso de cierta manera porque va causando un daño. Tengo una pregunta respecto, doctor, a el diagnóstico. Luego vamos a hablar un poco del tratamiento, pero el diagnóstico. Muchas personas, como lo hemos mencionado, son asintomáticas, no presentan ninguna situación o se han acostumbrado a vivir con ellos. Si el dolor de cabeza, si es que le da, o qué sé yo, la fatiga, el cansancio. Claro. Sin embargo, cuando tal vez en un chequeo de rutina me enfermé de un resfriado, me tomo la presión y ahí descubren que tengo esto, ¿cómo comienza realmente el diagnóstico? ¿Cómo se hace? ¿Es con clínica o hay que hacer una serie de análisis para la persona? El diagnóstico es sumamente sencillo, casi todos nosotros lo podemos hacer casi en nuestra casa. Miren, la presión normal de un ser humano, cuando el corazón, ¿se acuerdan todos del aparato que se pone aquí? Algunos en muñeca y otros. Hay unos eléctricos, otros que tienen que ser tomados por el oído de un humano, que es el más preciso. Este aparato lo que mide es la presión con la que el corazón se mueve, se comprime y después cuando se relaja. Cuando el corazón está haciendo es como que el motor de la cisterna está funcionando a toda su fuerza y se contrae y hay una presión en la arteria. Pero instantáneamente el corazón se relaja nuevamente
y la presión en la arteria disminuye. Entonces, tuc, 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 tuc. Cuando el corazón se contrae, la presión normal en un ser humano promedio como nosotros debería ser de 120. Y cuando se relaja, 80. 120, 80. 120, 80. Por decir algo en la arteria. Entonces, de esta manera podemos saber que la cifra normal es de 120 a 80 milímetros de mercurio. La cifra, no quiero meterme mucho en lo de las cifras porque no es realmente lo que se necesita saber. Claro. ¿Qué es lo que les recomendaría para cuestión de diagnóstico? Si quieren diagnosticar ustedes su hipertensión arterial o ayudarle al médico que los trata, ojo, comiencen a tomarse la presión arterial. Desayuno, almuerzo y cena durante unos 7 días. Con este papel anotado y con este papelito visiten a un médico. O sea, doctor, y hago un paréntesis ahí. Aunque la persona haya comido, por ejemplo, acabo de comer, fue almuerzo y me voy a tomar la presión. Claro. La presión lo ideal es que esté en 120 sobre 80. Sí. Es lo ideal. Más bien si comes puede que le baje un poquito más la presión. Sí. Porque el flujo sanguíneo se distribuye y ya no llega a los brazos, sino que llegue más al estómago, por decir algo, ¿no? Sí, pero por ahí anda. Entonces, si yo me hago este chequeo, digamos, por una semana, claro, y lo veo alterado, ya visite un médico, se acabó el diagnóstico, ¿verdad? Visite un médico. Sí. Esta decisión no la podemos tomar nosotros. Es más, cuando yo me mido la presión, visito médicos, a mis amigos internistas, o cardiólogos, para que ellos decidan realmente si soy o no hipertenso. Claro. Y ¿sabe qué? Ahí yo soy el paciente. Muchas veces las personas aseguran que tienen un alza de la presión porque dicen, ay, estaba nervioso. El estrés nos puede... Sí. Hay dos tipos de estrés. Sí. Hay dos tipos de estrés que quisiera dejar en claro. Porque usted mencionó algo, y vivimos en una sociedad estresada. En un 85% de la población hondureña está viviendo algún tipo de estrés o de trastorno psicológico o psiquiátrico. Ojo, por eso... Qué bueno que están saliendo de nuestras universidades tantos psicólogos, porque los ocupamos. Usted, yo, tú, él, aquí todo el mundo ocupa psicólogos. Por el estilo de vida que estamos viviendo, cosas a las que no me voy a meter. Hay dos tipos de estrés. Si yo en este momento estoy en la puerta de un avión y me voy a tirar en paracaídas, entonces hay una hormona que se libera que se llama adrenalina, que es para mantener mi supervivencia, mis sentidos están más aguzados, mi presión arterial anda por las nubes, 200 a saber cuánto, y estoy pendiente de abrir el paracaídas, de no estrellarme con abajo, Ese es otro tipo de estrés, un estrés que nos prepara para sobrevivir. O sea, si aparece un perro y me ladra, entonces se libera adrenalina, entonces probablemente sea yo más capaz de subirme un muro corriendo del perro o subirme una palmera, cualquier cosa que me ocurrió también en algún momento de mi vida. Entonces, la hormona que se libera en este tipo de estrés es adrenalina y es especial para que nosotros podamos sobrevivir y no muramos en el intento. Sí. ¿Sí? Hay otro tipo de estrés, un estrés ya no tan bueno. Este estrés es causado por el cortisol. La adrenalina no causa derrames, no causa, a quien no lo tiene, ¿verdad? A quien no tiene la predisposición, no causa mayor daño, siempre y cuando no haya una predisposición maligna. Pero hay otro tipo de estrés, que es el causado por el cortisol, es el que voy saliendo tarde de la casa, hay una cola inmensa, hay un fulano de una moto que se me mete, casi me pega, un fulano pasó por ahí, me llevó el vidrio, me llamó el jefe, no he llegado, ¿dónde estás? Entonces yo voy pendiente, y donde dejé la cartera, olvidé la billetera, y todavía la cola no avanza, un fulano allá que le están... Ese tipo de estrés que vivimos todos los días, todos nosotros, ese estrés nos está matando. Libera una hormona que se llama cortisol. Los depósitos permanentes de cortisol nos hacen aumentar de peso, hacen que los colesteroles negativos aumenten y bajen los buenos, hacen que aumente la presión arterial, hacen que se vayan cerrando nuestras arterias porque aumentan los depósitos de placa ateromatosa o calcio o grasa, como lo quiera ver en las arterias, por ende aumenta la presión arterial, ocasiona daños metabólicos tan severos que puede llevarnos a desarrollar diabetes mellitus. Ya dije, puede ocasionar alteraciones de sueño, impotencia, disfunción eréctil. Por el diario vivir, sí. el estrés.
Entonces, si pensaba que el hecho de estar en el carro, Pepe, dele la pasada a la gente. Hombre, si usted llega tarde, nadie se va a morir. El día que se muera, otro fulano va a estar en su silla al día siguiente. No se preocupen. Aquí no somos indispensables para nada. Sí. No somos indispensables para nadie. Debemos de bajar ese nivel de estrés que vivimos. Sí. Y fíjese que algo que menciona muy importante, doctor, que somos sedentarios y vemos el ejercicio, por ejemplo, de repente como una tortura. Y el ejercicio nos ayuda para que estos niveles de cortisol no nos afecten. Exactamente. Durante el ejercicio, el día que estemos practicando ejercicio, se nos va a subir la presión. Pero el tipo de recuerde, si yo me encuentro un perro ladrándome enfrente, se me va a subir la presión en ese momento. Pero esa presión, ¿por qué subió? Para que llegara más sangre a mis músculos, a través de mis arterias, para que yo pudiera reaccionar para sobrevivir ante la mordida del perro. ¿Sí? Sí. Y se me sube la presión. Pero 2 minutos después está normal. Sí. Bajó. O sea, ese es un mecanismo de adaptación del cuerpo, es normal. Es normal. El problema es cuando es sostenido. ¿Y quién la sostiene? Una de las hormonas principales, cortisol. En la parte de diagnóstico, doctor, ya dijimos, la toma de presión en casa, una vez, ¿cómo lo diagnostica, el médico? ¿Cómo llega al diagnóstico? Ok, ahora, actualmente las cifras van bajando. Miren, esto está... Yo no sé si es gracias a la empresa, a la mafia farmacéutica, a las químicos farmacéuticas, que no nos quieren curar de nada, sino que nos mantienen enfermos de todo. No sé, las cifras en las que se considera hipertensión a una persona van bajando cada vez. Antes se decía, cuando yo comencé a estudiar medicina, se decía que el 145, 90 ya era una persona sospechosa de hipertensión o que ya era hipertensa. Después que era 140, 90, después que ahora 135. Ahora resulta que 130, casi 80, ya casi se le puede... ¿Se considera hipertenso? Casi se le puede considerar hipertenso a una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Perdón, antes de que lo olvide, los medidores de presión de muñeca eléctricos, que casi todos tenemos en nuestra casa, quería hacer un comentario con respecto a ello. Si usted se toma la presión, los medidores eléctricos no nos dan la cifra exacta de presión, pero nos orientan. Muy bien. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿cómo está el clima afuera? Bueno, no sé la temperatura, pero yo no soy termómetro, pero le puedo decir, Suani, que está como caliente, fíjese. Ajá, sí. Para saber si lleva chumpa o qué lleva, o se lleva una camiseta. Suani, nos orientan un poco. Le doy una idea, mejor yo creo que está haciendo como calor afuera, está como caliente, y ya si usted sale, usted decidirá. No tiene un 100% de certeza, no es al 100%. Porque eso es muy importante. Hay personas que de repente se guían únicamente por el aparatito. No. Y no van a su control de la presión con su médico o con una persona que se lo pueda hacer, y se confían y dicen, no, pero se ando cheque la presión. Siempre es bueno tenerlo, porque eso nos orienta. Y hace un medidor de esos, dice que usted tiene la presión en 180, 120, pues algo anda mal, ¿verdad? Claro. Que la va a tener 5 milímetros de mercurio arriba o abajo. No importa cuánto, está mal. Y hay personas, doctor, que andan con su presión en 200 y andan en la calle caminando más y no sienten nada. Eso es lo que vamos a hablar al regreso de la pausa. Hablaremos también del tratamiento, porque se dice que usted tiene que tomar siempre la pastilla, la famosa pastilla. Si solo con pastilla funciona, ¿hay algún otro mecanismo? Todo esto lo haremos al regreso de la pausa. No nos cambien. Estamos en la parte final de su programa Con Salud, pero estaremos hablando ahora de los tratamientos. ¿Cómo debe ser el tratamiento para la persona que se diagnostica como hipertenso? Se habla de una pastilla, mucha gente, yo he escuchado que la toma por la mañana en ayunas, esta dosis. Algunos dicen, me la bajaron, me la subieron. ¿Qué hace exactamente la pastilla? ¿Vamos a depender, si somos hipertensos, toda la vida de una pastilla, doctor? Ok. Hay una gran gama de medicamentos para la presión. Si trato de explicarles un poquito, hay unos medicamentos que hacen que el corazón ya no se mueva tan rápido y por ende hacen que baje un poquito la presión, porque el corazón ya no se mueve tan fuerte, entonces no hay tanta presión en la tubería. Hay otros medicamentos que lo que hacen es deshidratar, sacarle líquido a la sangre para que haya menos líquido circulando en la sangre. Y por ende baja la presión sobre la pared. Hay otros medicamentos que relajan la pared de la arteria y la vuelven más flácida para que no haya tanta presión sobre la sangre.
Entonces, a veces hay medicamentos, se combina uno de uno y uno de otro para poder mejorar la presión. No es el fin mío el decirles, la gama de medicamentos que tenemos en los IECA, los inhibidores no es este sentido. Lo que quisiera transmitirles es que hay una gran gama de medicamentos que solamente pueden ser prescritos por médicos. Ningún medicamento dura toda la vida. Por ejemplo, recuerden lo que les estaba contando. Mi abuela estaba con un medicamento e iba a pasar a otro. Hay una gran gama de medicamentos. Puede que el que le funciona hoy, dentro de 3 años ya no le funcione. ¿Por qué? Porque nos vamos volviendo viejos. Nuestro cuerpo ya no es el mismo. No, yo toda la vida. ¿Y cuántos años tiene tomando esta pastilla? A mí me la recetaron ahí como 10 años para la presión. ¿Y quién le ha tomado la presión y quién la ha visto durante todo ese tiempo? Nadie. Me dijeron que era para toda la vida, que iba a tomar la pastilla. Probablemente esta señora o este señor había que estarle tomando la presión frecuentemente, 3 veces al día, durante mucho tiempo, para saber si está funcionando actualmente su pastilla de la presión. Puede ser que un médico decida, no, esta ya no, ahora va a tomar estos 2. Medio funciona un tiempo, pero ya dejó de funcionar, se le agrega un tercero o se le quita un cuarto, se le combina. Es una gran gama. No es que el médico esté mal cuando empiece a quitar, subir, bajar medicamentos de la presión. Es hasta lograr encontrar la combinación correcta de medicamentos que le conviene a usted, a cada una de las personas. Entonces, esto se puede ir modificando. Hay tratamiento médico, tomado, pastillas. No hay otro hasta el momento, doctor. No. Hay otras gamas, hay otras cuestiones curiosas, pero es mínimo, no es la mayor parte de los pacientes. Por ejemplo, denervamiento de las arterias renales, una cuestión rara ahí. O sea, imagínese usted, hay trasplante de corazón, por ejemplo, se hace, pero hay trasplante toda la tubería de un cuerpo. Imposible, imposible, sí. Entonces imagine usted lo valioso que es el sistema circulatorio, o sea, todas nuestras arterias, venas son importantes, no se pueden cambiar. Lo mejor que podemos hacer por la hipertensión arterial, ya que la tenemos, evitarla. La mejor forma de curarse de la hipertensión arterial es nunca tenerla. ¿Y de qué manera podemos nunca tener hipertensión arterial? Pues viviendo como hipertenso. Sí, haciendo ejercicio, bajando de peso, dejando de fumar, limitando el consumo de alcohol, limitando el consumo de sal, por ende, limitando el consumo de azúcares, carbohidratos, que nos hacen aumentar de peso. Y si aumentamos de peso, el corazón tiene que trabajar más fuerte, las arterias se van calcificando porque los azúcares y los carbohidratos se depositan en forma de grasa o de calcio dentro de las arterias. ¿Se afecta el riñón? Se afecta el riñón, nos volvemos insuficientes renales. Entonces, empezar a vivir una vida más sana. Una vez que ya sea hipertenso y un médico le diagnosticó hipertensión arterial y que, pues, ya no hay vuelta atrás, ahora hay que tomarse el medicamento, ¿verdad? Sí. Hay que empezar a vivir como hipertenso. Entonces, tenemos, dentro de la imagen, ustedes pueden apreciar que la principal recomendación siempre ha sido el disminuir el sodio. ¿Qué es el sodio? Pues la sal de mesa, sal la tortuga, sal esa que comemos nosotros, que hacen allá en San Lorenzo. Esa sal es la sal más común, por cierto, la mejor sal del país. Si quieren consumir sal, no estoy haciendo... Sal marina. Sal marina. Sí. Las otras sales que se venden en el país no son necesariamente más saludables. ¿Por qué le hago publicidad? No es porque yo tenga intereses ahí, no, porque me interesa que ustedes estén bien. Eso es muy importante, doctor, ahora que estamos con tantas dietas y cosas, se habla de la sal traída de allá, del Himalaya, las sales rosadas, yo le pregunto ahí, ¿son menos malas? No necesariamente. Es sal, siempre es sal. Digamos que no son más malas, pero no son más mejores, digamos. Para mí la mejor calidad de sal es la sal marina. Sí. Entre más rudimentaria se encuentra y menos refinada, mejor calidad. Sí ocupamos sodio, gente. La sal es cloruro de sodio. Sí la necesitamos, nuestro cuerpo la necesita, pero con una cantidad limitada. Disminuimos el consumo de cuestiones en conservas, tratar de no comer cuestiones procesadas. Todas las cosas que venden en el supermercado, ni usted, ni yo, ni nadie las deberíamos consumir. Miren, como les mencionaba antes, tenemos que necesitamos electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Son esas micropartículas que necesitamos en nuestro cuerpo para que él pueda vivir. A la izquierda, en la imagen verde, pueden ustedes ver que ocupamos potasio, magnesio, calcio y el cloruro de sodio que nos da la sal. ¿Qué otras situaciones nos convendría
Entonces, ¿dónde están contenidas estas situaciones? Bueno, estos elementos, estos electrolitos están contenidos en las verduras, en las frutas. ¿Se fijan en qué momento dice? En un fresco de botella. En todo lo natural. No dice ahí no dice nada de eso. Dice naturales, vegetales. Dentro de otro de los detalles que podemos hacer es comer más sano. A la derecha pueden ver en la imagen medio naranja, alto consumo de fibra. Sí. ¿Qué es la fibra? Pues la fibra no es nada más que la basura que se le quita a las harinas blancas. Usted quiere hacer baleadas, pues entonces se va y se compra una libra de harina blanca, ¿verdad? Bueno, esa harina no sirve nada más que para causarle diabetes y aumentarle el peso. A esa harina ya le quitaron la parte más importante que tenía, que era el gabazo, llamémoslo así, perdonen que hable de esta manera, es que no sé el público para el que tenemos, entonces trato de hablar de otra manera, que es el gabazo café que se le quita a la harina del trigo antes de molerlo. Esto tiene alta concentración de fibra, alta concentración de proteínas. En la harina blanca que nosotros nos comemos no hay nada de proteínas prácticamente, eso solo es azúcar. Pero la basurita que le quitaron para ponerla blanca, sí sabía usted que la venden. Y la venden aparte, y es lo único que yo compro. Por ejemplo, yo no compro harina blanca. Yo compro la basura que le quitaron para que ustedes se coman las baleadas. Porque tiene alta cantidad de fibra, alta cantidad de vitaminas, todas las vitaminas y electrolitos que aparecen en la pantalla están contenidos ahí. La fibra es altísima, la proteína es altísima. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? Ahora, grasas insaturadas, ¿a qué se refiere esto? Grasas, hay que comer más cacahuates. No le digo, hay que comprar nueces de macadamia traídas del... No, espérese. Nosotros tenemos frutos secos. Cacahuates del mayoreo. Cacahuates del mayoreo, semillas de marañón traídas del sur. Ahí los tenemos. Eso tiene aguacate, esos son las mejores calidades de grasas que existen en el planeta. Sí. Y por último, pues, hacer ejercicio. Es muy importante. La parte que a nadie le gusta. Vamos a hacer un programa de ejercicio, doctor. Deberíamos el próximo programa. Permítanme decirles algo. En la prevención, en el bajar de peso, prevenir la diabetes, prevenir la hipertensión arterial, prevenir los derrames, infartos, cánceres y todo lo demás, un 80% es lo que comemos. Sí. Qué bueno que ahora va a haber tanto, y hay tanto nutriólogo en el país. Aprovéchenlos, búsquenlos. El 80% es lo que comemos y 20% es la actividad física. Eso es muy importante. Pero igual, no significa que no hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Bueno, doctor, ya llega el final del programa. No me gusta despedirme, pero ¿dónde lo podemos localizar en la consulta privada? Mire, para atenciones, si ocupan mi ayuda, yo estoy en el Hospital Escuela los jueves y los viernes a las 7 de la mañana en la consulta externa de cirugía cardiovascular. Yo soy cirujano cardiovascular. Si me quieren ver en mis páginas, búsquenme en internet como en Facebook, Instagram, YouTube como Cirugía Cardiovascular Honduras. Estamos en Honduras. Y estoy para servirles en Viera, en Viera y en San Jorge. Muy bien. Sí. Siempre damos el número para algún mensaje o consulta. Mi número de teléfono. Solo mensajes. Solo mensajes, no me llamen, por favor. No contesto las llamadas, nunca las contesto. Es más, mi celular anda en vibrador y tiene un sonido especial para las emergencias de los hospitales o los médicos que me pueden llamar de emergencia y son las únicas veces que suena. Mi número de teléfono es 9901-0069. Lo repetimos. 9901-0069 y escríbame por WhatsApp, por favor. Excelente, doctor. Siempre Mucho es un gusto, Suani. Tenemos que ir a hacer ese programa. Yo creo que vamos a hacer ese programa. Tenemos que ir al mercado a comprar comida saludable. Traernos un chef, uno de mis amigos chefs que vengan a cocinar comida light. Perfecto. Enseñémosle a la gente a hacer ejercicio porque muchas veces la gente dice, nunca he hecho ejercicio, ¿cómo voy a hacer? Se puede. Sí. Lo principal es dar ese primer paso, ¿verdad? Una carrera no comienza corriendo, comienza con un primer paso. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos 10 de la mañana de lunes a viernes y en repetición el programa a las 11 de la noche. Hasta pronto.